Hola, mi nombre es Florencia Praderio y junto a mis compañeros Emilio Costillo Borrego, Melina Furman y Enrique Ayuso vamos a presentar una investigación denominada Incidencia de las emociones docentes sobre la enseñanza de las ciencias naturales en educación infantil. Podemos decir que las emociones es un estado del organismo caracterizado por una excitación o perturbación que predispone a una respuesta organizada. Esta respuesta puede ser generada por un acontecimiento interno o externo. Las clasificamos en tres: emociones positivas, emociones negativas y emociones neutras. Las emociones positivas generan sentimientos agradables, las emociones negativas generan sentimientos desagradables y las emociones neutras generan sentimientos que no son ni agradables ni desagradables, como por ejemplo la sorpresa. Sabemos que las emociones docentes juegan un rol muy importante en la toma de decisiones al enseñar. En esta investigación consideramos que el origen de las emociones docente está en la biografía escolar del propio docente y en las necesidades o anhelos de este docente. La biografía escolar del docente impacta fuertemente en las prácticas educativas, en el ejercicio de la docencia, y las necesidades docentes desencadenan emociones. Estas emociones serán positivas si el docente puede satisfacer sus necesidades o negativas si no puede satisfacer las necesidades. El objetivo general de esta investigación es analizar cómo inciden las emociones experimentadas por tres docentes de educación infantil sobre la enseñanza de las ciencias naturales. Es un estudio cualitativo, descriptivo e interpretativo mediante un estudio de caso. Se realizó en un centro de educación infantil ubicado en la ciudad de La Plata, de la provincia de Buenos Aires, Argentina, en el año 2018, en el periodo que abarca de marzo a diciembre, que corresponde al ciclo lectivo de este país. Las docentes seleccionadas para este estudio son tres, que corresponden a las tres docentes que formaban parte de este centro escolar. La recolección de datos se realizó a través de distintas técnicas e instrumentos, de cuestionarios, observaciones de clases y entrevistas en profundidad. Resultados. Durante la enseñanza, estas docentes observadas han experimentado emociones, tanto positivas como negativas. Dentro de las emociones positivas tenemos que algunas tenían origen en su biografía escolar y otras tenían origen en sus necesidades docentes. Dentro de las emociones positivas con origen en biografía escolar, encontramos que han sentido estas emociones debido a que las tres docentes han seleccionado ramas de las ciencias de las cuales tienen recuerdos también positivos cuando las aprendieron. Las emociones positivas con origen en las necesidades es debido a que las docentes han podido satisfacerlas. Las necesidades de estas docentes eran dos principalmente. Una era cuando lograban gestionar el clima de aula, cuando lograban generar buenos vínculos en los alumnos, entre los alumnos, y de esta manera poder controlar el clima de aula. Esa es una necesidad de las docentes, de las cuales cuando eran satisfechas sentían emociones positivas. Y además, cuando observaban a sus alumnos motivados por aprender, los contenidos, las actividades que estaban desarrollando, también sentían ellas que su necesidad de ver motivados a sus alumnos estaba satisfecha y también experimentaban emociones positivas. Las emociones negativas, en cambio, las experimentaban cuando no lograban satisfacer sus necesidades. Esto es cuando, por ejemplo, proponían alguna actividad o algún contenido y los alumnos no los veían motivados, o bien tenían un mal comportamiento en clase y no lograban las docentes controlar el clima de aula. Las evidencias de esto encontramos cuando Celina habla sobre algún niño que lo ve desmotivado, se siente frustrada, o Gina cuando dice que cuando se pelean entre ellos se siente mal. Entonces las emociones impactan sobre la enseñanza de la siguiente manera. Frente a emociones positivas, las docentes tienen una enseñanza centrada en el alumno. Logran finalizar con las propuestas de clases planificadas. Además, sus intervenciones son más significativas para el aprendizaje de los niños y además terminan las clases y las planificaciones con gran optimismo para seguir enseñando el área. En cambio, frente a emociones negativas, los docentes
disponen o realizan una enseñanza más centrada en el docente que en el alumno, y lo que hacen que muchas veces suspenden las clases diseñadas o las cambian, pero en general no terminan con la que habían planificados, y cuando realizan alguna intervención es menos significativa que cuando experimentan emociones positivas. Conclusiones. En esta investigación hemos podido determinar que las emociones negativas en las docentes seleccionadas aparecen cuando no logran motivar a sus alumnos en los aprendizajes o cuando no logran controlar el buen comportamiento en clase de los niños. Esto lo que hace es limitar la enseñanza de lo planificado, no realizan intervenciones significativas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje y la enseñanza está más centrada en el docente. En cambio, frente a emociones positivas, tenemos que las experimentan los docentes cuando logran motivar al alumnado en el aprendizaje y cuando crean un buen clima de aula. Estas emociones permiten terminar con éxito lo planificado cuando realizan intervenciones más significativas para el aprendizaje de los niños, y además la enseñanza que imparten está más centrada en el alumno. Bueno, esto es todo. Agradezco mucho su atención.